El apóstol Pablo enfatiza en sus cartas la importancia de la orientación del Espíritu Santo como un elemento fundamental en la vida cristiana. En la carta a los Gálatas afirma que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto resalta que la dirección divina no es solo una opción, sino una necesidad vital para aquellos que desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Durante el primer siglo, los cristianos enfrentaban una variedad de desafíos, como persecuciones y divisiones internas. La presencia del Espíritu Santo se convertía así en un recurso crucial para discernir el camino correcto en medio de la confusión y la incertidumbre. Además, Pablo advierte que la vida en el Espíritu no es solo una experiencia mística, sino que debe resultar en acciones concretas y fructíferas. En su epístola a los Romanos destaca el papel del Espíritu en ayudar a los creyentes a superar la carne y a vivir de manera que agrada a Dios. La influencia del Espíritu Santo transforma la forma en que los cristianos perciben y reaccionan ante situaciones desafiantes. La ayuda del Espíritu ofrece paz en momentos de tensión y promueve una comunión más profunda con Dios, lo que, a su vez, guía la toma de decisiones de manera sabia y discerniente. Viviendo en un mundo lleno de elecciones difíciles, la sabiduría que proviene del Espíritu Santo se convierte en una necesidad aún más apremiante. Pablo, en su carta a la primera a los Corintios, enseña que el Espíritu busca revelar lo que es verdadero y relevante para la vida de los creyentes, permitiendo que se aparten de las influencias que pueden desviarlos del propósito divino. Comprender esta dinámica es esencial para que los cristianos actualicen su enfoque ante las decisiones cotidianas, confiando en que la guía del Espíritu no solo trae esclarecimiento, sino que también capacita a los individuos para realizar acciones que resuenen con el amor y la justicia que Cristo ejemplificó. La búsqueda por la orientación del Espíritu Santo trae también la necesidad de desarrollar una relación íntima y constante con Él. Pablo, en sus cartas, invita a los creyentes a someterse a esta influencia, indicando que la resistencia al Espíritu puede llevar a la frustración y confusión. La práctica de oración fervorosa, la meditación en las Escrituras y la participación en la comunidad de fe son formas en que los cristianos pueden cultivar sensibilidad a la dirección del Espíritu. Al principio, puede parecer que esta dirección es sutil, pero Pablo asegura que aquellos que están dispuestos a escuchar serán guiados hacia caminos de esperanza y claridad. En última instancia, la importancia de la guía del Espíritu Santo en la vida cristiana se refleja en la capacidad de enfrentar la vida con confianza y valentía. Pablo anima a los creyentes a confiar en este proceso, reconociendo que el Espíritu no solo ofrece consuelo, sino también la dirección necesaria para vivir en fidelidad. Así, al enfrentar decisiones difíciles, cada uno es invitado a buscar esta orientación sagrada, pues es en ella que reside la promesa de una vida plena y alineada con los propósitos de Dios. La búsqueda de la sabiduría divina se convierte, por tanto, en una jornada continua y transformadora en cada paso del camino. El apóstol Pablo, en sus cartas, frecuentemente abordó la importancia de discernir entre los deseos personales y la orientación del Espíritu Santo. En Gálatas, Pablo menciona los frutos del Espíritu, que incluyen amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son meras bendiciones, sino indicadores de una vida que está en sintonía con la voluntad de Dios. Enseña que, al seguir al Espíritu, los cristianos pueden experimentar una transformación divina que los ayuda a superar sus propias inclinaciones naturales y egoístas, que a menudo confunden al ser humano.
La cultura en el tiempo de Pablo estaba marcada por una diversidad de filosofías y religiones que promovían la autonomía individual y la satisfacción personal. Ante este contexto, el apóstol trajo aclaraciones profundas sobre lo que significa vivir una vida guiada por el Espíritu. Advirtió que los deseos humanos pueden ser engañosos, a menudo disfrazándose como la voz de Dios. Por lo tanto, es esencial que los creyentes desarrollen una relación íntima con el Espíritu Santo, permitiendo que Él opere en sus decisiones cotidianas, en lugar de meramente seguir los anhelos personales y la lógica que el mundo propone. Carlos y María, por ejemplo, enfrentaron una decisión importante sobre el cambio de carrera y residencia. Ambos estaban motivados por deseos legítimos, pero también por un impulso de búsqueda de estatus y reconocimiento social que podría desviar sus pasos del plan divino. Al reflexionar sobre lo que Pablo enseñó en Romanos, sobre la renovación de la mente y la oferta de sus cuerpos como sacrificio vivo, se dieron cuenta de que la verdadera oración y la búsqueda de la voluntad de Dios les ayudarían a discernir si sus deseos eran de la carne o si estaban alineados con el Espíritu. Esta autoevaluación se convirtió en un camino de crecimiento espiritual para ellos, permitiéndoles distanciarse del ego y acercarse a la sabiduría divina. Además, Pablo enfatizó en Efesios la importancia de estar llenos del Espíritu. Anima a los cristianos a tener cuidado con las decisiones que toman, buscando la sabiduría que viene de lo alto. Esta búsqueda no se limita a momentos de crisis, sino que debe ser una práctica diaria que involucra oración, lectura de las Escrituras y comunión con otros creyentes. El apóstol sugirió que, mediante la reflexión y la apertura a la dirección de Dios, los cristianos pueden discernir fácilmente si sus aspiraciones están siendo moldeadas por el Espíritu o son meramente reflejos de sus propias voluntades. Sin embargo, la enseñanza de Pablo no se limita a simples reglas, sino que se profundiza en la relación personal con Dios, que se manifiesta a través del Espíritu Santo en la vida de los fieles. Esta dinámica nos recuerda que la vida cristiana no es solo una serie de elecciones morales, sino un viaje de transformación y crecimiento. Las enseñanzas del apóstol Pablo revelan que, al cultivar una relación activa con el Espíritu Santo, somos capacitados para hacer elecciones alineadas con el propósito divino, en lugar de perdernos en nuestras ambiciones y deseos personales. Antes de continuar explorando cómo el apóstol Pablo nos enseña a vivir según la orientación del Espíritu Santo, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Inscríbete en nuestro canal y únete a nosotros en esta búsqueda consciente de la sabiduría divina, donde juntos podemos descubrir las enseñanzas que transforman nuestras vidas y nos acercan más a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en sus cartas, frecuentemente abordó la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo, particularmente en momentos de dificultad y decisiones cruciales. Destacó que buscar la dirección divina requiere un compromiso genuino con la oración y la meditación en las Escrituras. En Romanos, Pablo enfatizó que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Dejando claro que la orientación del Espíritu no es un privilegio, sino una práctica accesible a todos los que buscan la voluntad de Dios en sus vidas. Para Pablo, la disposición a escuchar y seguir al Espíritu Santo es uno de los primeros pasos para discernir su dirección. Además de la oración, Pablo también enseñó que un corazón humilde y receptivo es fundamental para experimentar la orientación del Espíritu Santo. Animó a los creyentes a despojarse de sus voluntades y a ceder a sus ideas preconcebidas.
Este proceso de entrega personal es un reflejo de la fe que se manifiesta en la confianza en Dios. En Gálatas, Pablo reafirma que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Gálatas 5:25, lo que sugiere que vivir bajo la influencia del Espíritu Santo siempre implica una actitud activa de búsqueda y sumisión, reconociendo que no siempre la voluntad de Dios se alinea con lo que deseamos. La comunidad también desempeña un papel vital en la búsqueda de la dirección del Espíritu. Pablo a menudo animó la unión y la edificación mutua dentro de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, destacó la importancia de discernir los dones y las vocaciones entre los miembros de la comunidad, pues al trabajar en conjunto, la iglesia puede experimentar más plenamente la sabiduría y la orientación del Espíritu Santo. Esto nos enseña que, a menudo, las respuestas que buscamos pueden manifestarse a través del asesoramiento, apoyo y visión de otros. Al abrirse a la comunidad de fe, el creyente no solo encuentra dirección, sino también aliento para seguir adelante en medio de incertidumbres. Otra práctica que el apóstol Pablo reveló como esencial es la reflexión sobre cómo las decisiones pueden resonar con los frutos del Espíritu. En su carta a los Efesios, Pablo exhortó a vivir de manera digna de la vocación que han recibido. Y esto incluye el análisis de cómo nuestras elecciones reflejan el amor, la alegría, la paz, la paciencia y demás características que el Espíritu Santo proporciona. Tal reflexión no solo ayuda a confirmar la decisión que se busca, sino que también la alinea a los propósitos de Dios, asegurando que los pasos dados estén en armonía con su naturaleza. Por último, Pablo también alertó sobre la importancia de estar atentos a las distracciones que alejan al creyente de la comprensión clara de la voluntad de Dios. Animó a sus destinatarios a no conformarse a este mundo, sino a transformar sus mentes mediante la renovación del Espíritu. Romanos 12:2. Esto implica un constante reexamen y vigilancia sobre lo que se consume en términos de información, pensamientos e influencias. Así, al seguir estos pasos prácticos y buscar la dirección del Espíritu Santo, los cristianos pueden no solo tomar decisiones difíciles con confianza, sino también avanzar en su camino de fe. Esta práctica de vida, según Pablo, es el reflejo del verdadero andar en el Espíritu, donde se encuentran la verdadera libertad y propósito. El apóstol Pablo, en su profunda sabiduría, enseñó que escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo no es solo una habilidad, sino una práctica espiritual fundamental para todos los cristianos. Él mismo enfrentó desafíos significativos a lo largo de su ministerio, como la persecución y la necesidad de decisiones cruciales en momentos de incertidumbre. En la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo dirige a la comunidad a no extinguir el espíritu y a discernir las voces que se presentan, indicando que el Espíritu Santo es una guía confiable en tiempos difíciles. Para él, el reconocimiento de esta voz divina implica un estado de corazón receptivo y una disposición para la oración y la meditación en las Escrituras. Comprender la voluntad del Espíritu Santo exige que los individuos aprendan a sintonizarse con esta voz interna, a menudo distinta del ruido cotidiano de nuestras vidas. La experiencia de Pablo, al tomar decisiones difíciles sobre dónde predicar o con quién trabajar, refleja esta búsqueda por la orientación espiritual. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, nos cuenta sobre su viaje a Macedonia, un momento decisivo guiado por una visión nocturna, que enfatizó la importancia de estar atentos a los mensajes divinos. Así,
El apóstol destaca que para escuchar al Espíritu es necesario un compromiso con la vida de oración y la disposición para actuar conforme a las inspiraciones recibidas. Además, Pablo enfatizó la importancia de la comunidad en la experiencia de discernir la voz del Espíritu Santo. En su carta a los Efesios, insta a la unidad entre los hermanos, pues la sabiduría colectiva y el apoyo mutuo son esenciales para reconocer la dirección espiritual. Esto nos muestra que, muchas veces, la voz del Espíritu puede manifestarse a través de otros, a través de consejos y afinaciones con la palabra de Dios. Nos recuerda que las decisiones son muchas veces confirmadas o desafinadas por la voz del colectivo, haciendo de la comunión una ventana a través de la cual es posible ver más claramente las orientaciones divinas. Asimismo, cuando se habla sobre escuchar la voz del Espíritu, es imprescindible estar atentos a las señales de la vida cotidiana. Pablo, en su epístola a los Romanos, discurre sobre cómo la creación clama y revela la gloria de Dios, punto que nos invita a percibir la presencia del Espíritu en todo lo que nos rodea. Este proceso no es meramente racional, requiere una sensibilidad espiritual que puede cultivarse a través de una relación profunda y personal con Dios. En la práctica, esto significa desarrollar la capacidad de interpretar las circunstancias y emociones a la luz de lo que el Espíritu Santo nos comunica a través de su palabra. En suma, dejarse guiar por el Espíritu Santo es una jornada que combina la comprensión de las Escrituras, la práctica de la oración, la sabiduría de la comunidad y la atención a las señales que nos rodean. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, no solo nos enseña sobre los fundamentos de esta jornada, sino que también nos da confianza de que Dios es fiel en guiarnos, incluso en las decisiones más desafiantes. Cada paso que se da en esta búsqueda se alimenta de una expectativa y esperanza de que, al buscarlo sinceramente, el Espíritu Santo se convertirá en una presencia constante y revitalizante en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en sus epístolas, enfatizó la importancia de la oración, especialmente cuando se trata de tomar decisiones difíciles. La epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, ofrece un consejo claro. No se angustien por nada, sino que hagan conocer sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esto refleja un principio fundamental del cristianismo: llevar a Dios cada incertidumbre, cada inquietud y cada decisión compleja. En el contexto de la comunidad cristiana primitiva, marcada por la persecución y la incertidumbre, la oración se convertía en un refugio y una guía, mostrando así su papel esencial en la vida espiritual y la toma de decisiones. La práctica de la oración en tiempos de dilemas no solo es un acto de devoción, sino también un medio de discernimiento. A través de la oración, el creyente tiene la oportunidad de conectar su corazón y su mente con la voluntad divina. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, Pablo insta a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de la mente, sugiriendo que la oración es un canal para esa renovación. Este proceso de transformación es vital cuando enfrentan decisiones complicadas, ya que permite sopesar opciones desde una perspectiva espiritual y alineada con los propósitos de Dios. Además, en su correspondencia con los Efesios, Pablo comparte su experiencia personal de la oración en situaciones de crisis, como se menciona en Efesios capítulo 6. Aquí, el apóstol habla sobre la armadura de Dios y la necesidad de orar en todo momento. Esta instrucción resalta que la oración no es solo un acto de súplica, sino una herramienta poderosa que protege y guía al cristiano en sus decisiones. En la vida contemporánea, la idea de orar constantemente puede parecer abrumadora,
pero representa una constante búsqueda de dirección divina, especialmente cuando se trata de elegir caminos inciertos. El contexto cultural de la época de Pablo añade profundidad a este entendimiento. A medida que los primeros cristianos enfrentaban la presión de los romanos y las divisiones internas, la oración se convirtió en un medio de unidad y fortaleza. La comunidad no solo oraba individualmente, sino que se reunían para buscar la sabiduría de Dios en conjunto. Esta práctica es igualmente pertinente hoy en día, donde las decisiones difíciles pueden separar o unir a los miembros de una comunidad. La invitación a orar no es únicamente personal, sino también un llamado a la solidaridad y apoyo mutuo entre los creyentes. Finalmente, es crucial recordar que la oración debe ir acompañada de una acción consciente. Pablo enfatiza en su carta a los colosenses la importancia de que en todo lo que se haga en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Tomar decisiones en oración no significa esperar pasivamente que las respuestas lleguen, sino actuar con confianza y responsabilidad, guiados por la sabiduría divina que se busca a través de la comunicación constante con Dios. En este sentido, aprender a orar es un proceso continuo que invita al creyente a evolucionar en su fe y a enfrentar los retos con una mentalidad fortalecida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enfatizaba la importancia de estudiar la palabra de Dios, considerándola una fuente vital de sabiduría para quienes enfrentan decisiones difíciles. En su carta a Timoteo, por ejemplo, Pablo exhorta a su joven discípulo a buscar la verdad con diligencia y a usar las Escrituras como una herramienta esencial en su vida. Este contexto histórico revela que Timoteo enfrentaba tanto oposición como desafíos en su ministerio. Por lo tanto, la admonición de Pablo se convierte en un recordatorio de que ante las incertidumbres de la vida, acudir a la sabiduría divina es fundamental para discernir el camino correcto. En el contexto de la epístola a los romanos, Pablo destaca la transformación que ocurre al renovar la mente a través del conocimiento de las Escrituras. En Romanos 12:2, él enseña que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Aquí surge una conexión profunda entre estudiar la palabra y la guía del Espíritu Santo. La mente, nutrida por la Escritura, se convierte en un receptáculo efectivo para interpretar las intenciones de Dios, incluso en medio de decisiones complejas o confusas. Así, aquellos que dedican tiempo a meditar en las verdades bíblicas hallan claridad y propósito en sus vidas. La sabiduría que emana de las Escrituras no se limita a un conocimiento académico, se trata de un entendimiento que permea la vida cotidiana. Pablo, al abordar a los corintios en su primera carta, los anima a buscar a Dios en cada decisión. La cultura corintia, marcada por la idolatría y la inmoralidad, representaba un entorno opresivo lleno de distracciones. En ese contexto, los creyentes necesitaban discernir entre lo que era correcto y lo que era culturalmente aceptable. El apóstol les recordaba que la palabra de Dios no solo ofrece dirección, sino que también acerca al creyente a la realidad del carácter de Dios, iluminando su camino. Además, en su carta a los Filipenses, Pablo establece que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. La paz que promete no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una certeza que proviene de una profunda conexión con la palabra. Cuando un creyente se sumerge en el estudio de las Escrituras, no solo adquiere conocimiento, sino que se capacita para enfrentar adversidades con una tranquilidad que desafía las circunstancias externas. Este proceso de aprendizaje y contemplación transforma la manera en la que se toman decisiones, permitiendo que el Espíritu Santo actúe de manera más fluida en la vida del creyente.
Finalmente, Pablo enseña que la palabra es eficaz y poderosa, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La conexión entre la sabiduría divina y las decisiones del día a día es esencial para entender cómo realmente ser guiado por el Espíritu Santo. Cada pasaje estudiado, cada principio aplicado, sirve como un ladrillo en la construcción de una vida fundamentada en la fe y la confianza en Dios. Por lo tanto, el convite es claro. Dedicar tiempo a las Escrituras es abrir la puerta a un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios, transformando así la forma en que se enfrentan los momentos cruciales en la vida. El apóstol Pablo, en sus epístolas, enfatizó la importancia de la comunidad de fe como un soporte fundamental en la vida cristiana, especialmente en momentos de decisiones difíciles. En Gálatas 6:2, él exhorta a los hermanos a ayudarse mutuamente, llevando las cargas los unos de los otros. Esta orientación no es solo un apelativo a la solidaridad, sino también un reconocimiento del papel esencial que la colectividad desempeña en el proceso de discernimiento espiritual. Cuando se busca alivio en tiempos de incertidumbre, la interacción con otros miembros de la comunidad puede iluminar caminos que de otro modo permanecerían ocultos. El contexto en el que Pablo escribió estas palabras es crucial para entenderlas. Las primeras comunidades cristianas estaban frecuentemente inmersas en desafíos sociales, culturales e incluso persecuciones. El apóstol incentivaba a los creyentes a permanecer unidos, no solo como un acto de resistencia contra las adversidades, sino como una estrategia práctica para encontrar la voluntad de Dios en conjunto. En este ambiente, las decisiones no eran meramente cuestiones individuales, sino colectivas, y la comunión servía como un guía para muchos. Un aspecto interesante es que Pablo, en su carta a los romanos, abordó el concepto de cuerpo, Romanos 12, 4, 5, destacando que así como el cuerpo humano tiene muchos miembros que colaboran entre sí para el buen funcionamiento, la comunidad de fe opera de forma similar. Esto sugiere que cada miembro tiene una función específica y que esta diversidad es fundamental para decisiones colaborativas. Cuando los creyentes se reúnen, cada uno ofrece sus perspectivas y experiencias, permitiendo que la sabiduría colectiva favorezca la comprensión de la voluntad divina en situaciones complejas. Adicionalmente, el apóstol Pablo anima a las comunidades a buscar la sabiduría en oración conjunta. En Filipenses 4, 6, 7, él instruye a los fieles a no preocuparse, sino a presentar sus demandas a Dios en oración y súplica, y así la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes. Esta práctica de reunirse en busca de discernimiento no solo promueve un ambiente de apoyo emocional, sino también una sensibilidad espiritual que puede abrir el corazón a nuevas direcciones y oportunidades que previamente parecían imposibles. Por lo tanto, la sabiduría y la orientación del apóstol Pablo para que la comunidad de fe se una en las decisiones difíciles es un legado que continúa ofreciendo un valor inestimable. En un mundo que a menudo nos insta a seguir caminos solitarios, el llamado de Pablo a la comunión nos recuerda que al caminar juntos podemos encontrar coraje y claridad. Son esos momentos compartidos los que pueden generar no solo decisiones más sólidas, sino también una vivencia continua de la fe que enriquece a todos los involucrados, creando una red de soporte espiritual y emocional que refleja el amor de Cristo. En la narrativa bíblica encontramos múltiples ejemplos de personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo en momentos críticos de decisión. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, habla sobre la importancia de vivir por el Espíritu,
sugiriendo que cuando se está en comunión con Él, se reciben orientaciones claras ante la adversidad. De esta forma, podemos contemplar figuras significativas como Moisés, a quien Dios llamó desde la zarza ardiente para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. En ese instante, Moisés, lleno de dudas y temores, fue alentado por la voz divina que le proporcionó la dirección necesaria para llevar a cabo una de las tareas más difíciles de su vida. Otro relato inspirador se encuentra en la vida de los apóstoles, donde el Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo. En la carta de Pablo a los Efesios se destaca la misión de los primeros discípulos, quienes, guiados por el Espíritu, tomaron decisiones valientes, como la elección de Matías para sustituir a Judas. La elección no fue meramente una transacción humana, sino una acción guiada por la oración y la revelación del Espíritu, asegurando que el camino de la obra misionera continuara siendo fiel y eficaz a los propósitos divinos. En el Nuevo Testamento encontramos el relato de cómo el apóstol Pablo mismo recibió la dirección del Espíritu Santo en su viaje a Éfeso. En la segunda carta a los Corintios, Pablo menciona que a pesar de desear ir a proseguir su predicación en Asia, el Espíritu le impidió hacerlo en ese momento. Esta experiencia revela que ser guiado por el Espíritu no solo implica seguir adelante, sino también saber cuándo detenerse y esperar la dirección adecuada. La prudencia y la sensibilidad a la voz del Espíritu son esenciales para quienes buscan cumplir con el plan de Dios. La vida de Felipe, el evangelista, también proporciona una fascinante perspectiva sobre la guía del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra cómo Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto, donde se encontró con un eunuco etíope. Este encuentro, aparentemente casual, resultó en la conversión de un hombre y en la expansión del Evangelio a nuevas tierras. El apóstol Pablo, al hablar de la importancia de la evangelización en sus cartas, enfatiza cómo el Espíritu Santo puede mover a las personas en momentos inesperados, revelando así la omnipresencia y la obra activa de Dios en el mundo. Con estas historias, el apóstol Pablo invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida y decisiones. Cada relato subraya la importancia de estar abiertos a la guía divina, una enseñanza que resuena en todas las cartas de Pablo. Hoy, al enfrentar decisiones difíciles, cada cristiano puede encontrar esperanza en la certeza de que el Espíritu Santo está presente, guiando, co-creando y abriendo caminos que tal vez no habríamos considerado antes. Tal sensibilidad a la voz del Espíritu no solo transforma decisiones, sino que también establece una conexión más profunda con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en su búsqueda por guiar a los creyentes en sus decisiones, destacó con frecuencia la importancia de confiar en el proceso de orientación del Espíritu Santo. En medio de dilemas e incertidumbres, es común que la duda permee el corazón humano, pero Pablo enseñó que la fe debe prevalecer. En su carta a los Romanos, exhorta a los creyentes a rendirse a la voluntad de Dios, lo que implica aceptar que, incluso cuando el resultado no es el esperado, la soberanía de Dios aún está en acción. Confiar, por lo tanto, se convierte en un ejercicio de fe que nos lleva a interpretar los desdoblamientos y el impacto de nuestras elecciones en la jornada espiritual. En la comunidad de Corinto, Pablo enfrentó el desafío de las divisiones y confusiones que afectaban las decisiones de los creyentes. Enfatizó que cada elección debe hacerse en oración y en búsqueda de la sabiduría divina. Este contexto histórico revela que, a pesar de las presiones externas e internas, el creyente es llamado a apoyarse en la orientación del Espíritu Santo. Pablo no solo incentivaba la oración antes de tomar decisiones,
sino también la reflexión sobre lo que las elecciones pueden traer como consecuencia en términos de relación comunitaria y espiritual, mostrando que discernir es un acto de amor y cuidado. Pablo, en su epístola a los Filipenses, revela que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará los corazones y las mentes de los que confían en Él. Esta enseñanza es vital cuando consideramos los resultados de nuestras decisiones. Al confiar en Dios, incluso si los resultados no son inmediatos o comprensibles, somos llamados a interpretar estos frutos a la luz de la fe. Las luchas y dificultades pueden ser vistas como oportunidades de crecimiento, y la experiencia de este proceso trae una nueva comprensión de la fidelidad divina, que nos enseña que los caminos de Dios a menudo no son nuestros caminos. Aún más relevante es la lección que Pablo deja en las cartas a Timoteo, donde exhorte al joven a no dejarse intimidar por las adversidades y a mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Esta conexión entre perseverancia y confianza ilumina el hecho de que cada resultado de una decisión puede no ser definitivo. La interpretación de los eventos no debe ser apresurada, sino incubada en la confianza de que Dios opera en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. El apóstol enseña que, al evaluar los resultados, es crucial reconocer cómo Dios está moldeando el carácter y la fe del individuo a través de cada experiencia. Finalmente, es importante observar que la enseñanza de Pablo siempre busca destacar la importancia de la comunión y la edificación mutua. Al interpretar los resultados de nuestras decisiones, somos llevados a considerar el impacto que tienen en la comunidad. Este principio no es solo sobre el yo, sino sobre el nosotros. Cuando Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, destaca que estas cualidades deben reflejarse en las relaciones construidas en torno a las elecciones hechas. Así, el creyente es llamado no solo a buscar la dirección del Espíritu en sus decisiones, sino también a reflexionar sobre cómo esa dirección influye no solo en su vida, sino en la vida de toda la comunidad de fe. En este video, exploramos cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo en momentos de decisiones difíciles, destacando la importancia de la oración y de estar atentos a su voz. La clave aquí es recordar que, al buscar su dirección, podemos encontrar paz y claridad en medio de la confusión. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. Si este contenido resonó contigo, no olvides suscribirte para más estudios bíblicos, darle un like y dejar tus comentarios con tus opiniones o preguntas. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Hasta la próxima.